Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que acaba de pasar hace un par de horas en el Estadio Monumental. Lamentablemente River no pudo quedarse con los 3 puntos en un superclásico que parecía estar dado para que los dirigidos por Martín de Michelis le ganaran a Boca. Lamentablemente una distracción en el fondo rival hizo que el elenco visitante pudiera igualar el partido. En general no fue el gran encuentro de River. Se puede decir que el empate inclusive terminó siendo justo si miramos lo que hicieron los dos conjuntos durante el transcurso de los 90 minutos. Acá no sé si cuestionable, pero lo que decepciona de cara al resultado final es que River pudo abrir el marcador cuando quizás no se encontraba de la mejor forma en el cotejo en sí y no pudo sostenerlo ante un Boca que verdaderamente habrá generado como máximo 2 situaciones de gol, lo que demuestra que obviamente a River le faltó tener más contundencia en ofensiva, más allá de que tampoco generó tanto, pero en definitiva tampoco, como dije, fue el gran partido. Por eso mismo, un empate con un sabor más amargo que dulce, porque sinceramente se podría haber ganado. En cuanto a las cosas positivas, obviamente está en que el equipo sigue invicto durante este 2024 y ya llevamos 3 superclásicos sin que Boca le pueda ganar a River. Empecemos. Vamos a comenzar haciendo un breve comentario de cada uno de los jugadores que arrancaron el partido como titulares y también hay que hablar de los que ingresaron en el segundo tiempo, porque me parece que no se pudo hacer el cambio de cara que necesitaba el equipo en la segunda parte como para mantener el resultado. Franco Armani fue el arquero correcto en la mayoría de las situaciones en las que tuvo que intervenir, sin errores, nada que hacer en el tanto Ceneice, por lo que termina siendo un correcto partido de Armani. Herrera no venía teniendo el mejor de los rendimientos en el lateral derecho. Sin embargo, el hecho de lo que pasó después con Agustín Santana cuando ingresó hace que el partido de Herrera no haya sido del todo malo, porque sinceramente lo que sucedió con Herrera fue que no se destacó en ningún momento en ofensiva, pero no cometió errores, y en el instante en el cual le iban a ganar en velocidad, como le terminaron ganando a Santana una vez este ingresó, Herrera metió la patada que tenía que meter, se ganó la amarilla y seguramente ese es uno de los motivos por los cuales el DT lo cambió, pero en definitiva, al no cometer fallos, el partido de Herrera termina siendo más que aceptable, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó después de que él salió de la cancha. Los centrales, tanto Leandro González Pires como Pablo Díaz, estuvieron muy bien. La realidad es que ninguno de los dos delanteros de Boca, ni Cavani ni Merentiel, pudieron hacerle ni cosquillas a Armani. Estuvieron muy firmes a la hora de rechazar la pelota tanto de arriba y ganaron prácticamente todos los duelos de abajo, por lo que lo de la dupla central termina siendo bastante bueno. Enzo Díaz jugó un muy mal primer tiempo, muy malo, hasta el punto de que erró 4 pases seguidos haciendo básicamente lo mismo, pero en el segundo tiempo mejoró, dejó de cometer esos errores a la hora de pasar la pelota y estuvo más firme a la hora de marcar. Está claro que su compromiso no termina siendo positivo, pero en definitiva me parece que termina redondando una aceptable performance. Villagra jugó por primera vez como titular en River, tuvo una faceta buena y otra mala. La positiva fue que jugó como ese número 5 de marca que necesita River, ese mediocampista central que corta y pasa rápido la pelota. Estuvo firme a la hora de cortar algunos avances del equipo rival. El problema es que claramente siente el hecho de no haber hecho la pretemporada con un plantel, porque a los 15 minutos del segundo tiempo ya estaba verdaderamente muy cansado. Después vamos a discutir si a lo mejor el que tendría que haber ingresado por él era Craneviter para seguir manteniendo esa marca y no Fonseca, aunque sinceramente quedaban pocos minutos. Con los pases también estuvo correcto, pero obviamente cuando ya estaba cansado empezó a errar 2 o 3 pases y ahí fue cuando De Michelis decidió sacarlo. La formación que puso el DT hizo que el resto de los futbolistas fueran más ofensivos que defensivos y eso River lo sintió. Sin embargo, el análisis del partido en sí lo voy a decir más adelante. Ahora vamos a meternos puntualmente en los jugadores. Nacho Fernández jugó un mal primer tiempo, mejoró en el segundo metiendo sobre todo 2 asistencias muy pero muy buenas que pudieron haber significado jugadas de gol para River. No terminaron del todo bien, ni el remate de Barco ni el centro de Santana, por lo que podemos decir que se esperaba un poco más del ex Gimnasia. Barco jugó un mal partido y me decepciona que Barco haya jugado este cotejo porque sinceramente esperaba muchísimo más de un jugador que el fin de semana pasado había salvado a River de no perder contra Banfield porque se inventó una jugada para darle un centro a Solari que se puede decir que es un pase gol aéreo y en esta oportunidad no hizo absolutamente nada de lo que se le pedía. Es cierto que por la formación que puso el DT tenía que estar corriendo muchas veces de atrás, pero cuando River tenía la pelota
tampoco estuvo certero con la misma. El Diablito Echeverri jugó unos buenos 60 minutos. Digo bueno porque me parece que se lo destaca más de lo que se lo tendría que destacar. Es cierto que tan solo tiene 18 años y este es su segundo partido como titular en River y es en un superclásico. Hasta ahora los duelos que jugó, uno fue en una final y el otro fue en un superclásico. Las veces que tocó la pelota hacia adelante tuvo muy buenas apariciones, por eso mismo lo voy a destacar. De hecho, si tuviera que hacer un top 3 de mejores jugadores de River, para mí el mejor fue Colidio. Después, entre Paulo Díaz y González Pires, los puedo poner a los dos en el mismo puesto. Y el tercero sería el Diablito Echeverri. Tiene que aprender todavía a ser un poco quizás más asfixiante a la hora de presionar, pero en definitiva, por lo que significaba este partido para el juvenil, me parece que terminó redondeando un buen encuentro. Y los dos delanteros, así como voy a mencionar más adelante un desacierto de Michelis en la formación inicial, quiero mencionar el acierto de poner dos delanteros al no tener a Borja. Solari jugó un muy mal primer tiempo, pero como a los 4 minutos del segundo terminó marcando el tanto del gol de River, si el Millonario hubiera ganado el partido estaríamos hablando de que nuevamente Solari le da puntos al equipo de Núñez. Lamentablemente también tuvo que salir reemplazado por un fuerte calambre. Y por último vamos a hablar de Colidio, que para mí fue la gran figura del partido. Lamentablemente se le negó el gol en el primer tiempo, era un golazo del ex Tigre, y en la segunda parte también fue de lo mejor. No perdió pelotas absurdas como en los anteriores encuentros, y la última jugada del partido de peligro, mejor dicho, también fue una gran asistencia de Colidio para Mastantuono, que lamentablemente se fue por arriba al travesaño. Los que ingresaron, Santana cometió el error en el gol de Boca, por lo que obviamente tuvo un mal ingreso. Fonseca y Aliendro no mejoraron lo que tendrían que haber mejorado en la mitad de la cancha de River. Borja tuvo una situación, lamentablemente se la quitó Chiquito Romero, y Mastantuono entró con ganas, pero muy poco tiempo como para analizarlo. Tuvo la última del partido, como dije recién, se le fue por arriba del travesaño. Y vamos a comenzar analizando el primer tiempo de River, unos primeros 15 minutos donde verdaderamente el conjunto local fue superior, con una presión asfixiante. Es cierto que no teniendo situaciones de gol claras para convertir, pero Boca parecía que venía a hacer lo que había hecho las últimas veces que había visitado el Monumental, replegarse atrás y aprovechar que en algún momento la defensa de River se equivocara como para poder convertir y a ver si llevarse el partido. Sin embargo, de a poco fueron pasando los minutos y River fue perdiendo la pelota y Boca fue encontrando, sobre todo por el centro del campo de juego, la manera de tenerla de manera más regular sin que River se la quitara tan fácilmente. El hecho de que Villagra estuviera solo la gran parte del tiempo hacía que los mediocampistas de Boca, que jugó 4-4-2, pudieran por lo menos uno de ellos siempre estar en soledad. Después, el problema que tenía Boca, que obviamente es un inconveniente de ellos, por eso no lo voy a analizar, es que los dos delanteros claramente no estuvieron en un buen nivel, en parte por el buen nivel de los dos defensores de River, de Díaz y González Pires, y por otro lado porque los dos atacantes de Boca no vienen teniendo buenos rendimientos, pero eso se lo voy a dejar a los análisis que hagan de Boca. Ahora me voy a meter exclusivamente con River, que en los últimos 20 minutos de la etapa inicial lamentablemente nunca pudo volver a tenerse en el partido. Tuvo dos situaciones aisladas, una jugada de pelota parada que terminó rebatando bastante incómodo González Pires, que terminó sacando Romero al córner, y después la gran jugada de Colidio. No era verdaderamente una jugada colectiva muy lírica de River, estaba bastante sucia por arriba, pero Colidio logró matar la pelota y con un puntinazo prácticamente le pegó con la cara externa del pie, por eso no fue recta, y el balón termina pegando en el palo izquierdo del guardameta de Boca. Esa fue verdaderamente la única situación clara que tuvo River en el primer tiempo, y básicamente también de los dos equipos, porque en la etapa inicial el Ceneice no llegó absolutamente al arco de Armani. Es cierto que terminó mejor la etapa inicial en lo que respecta a la tenencia del balón. De hecho, los primeros 15 minutos River había tenido el 65% de la pelota y Boca solamente el 35%, y terminaron al final de la primera parte teniendo River el 52% y Boca el 48%, es decir, en los últimos minutos el elenco visitante logró emparejar las acciones en ese sentido. Le faltaba peso ofensivo y River claramente estaba bien parado abajo, por lo menos con los dos centrales y el número 5. Faltaba un auxilio en la mitad de la cancha y los laterales no estaban teniendo el mejor de los niveles en ofensiva como para complicar a los marcadores de punta de Boca, pero en general River había hecho un correcto partido defensivamente, le faltaba más en la mitad de la cancha y obviamente en ataque también a Colidio le faltaba un compañero de área.
4 minutos del segundo tiempo iban cuando Enzo Díaz lanzó un pase aéreo, le gana a Solari la espalda a los centrales de Boca, remata en primera instancia, Romero no da el remote correcto, la pelota sale hacia su derecha, le vuelve a quedar a Solari y en segunda instancia sí, ahí marca el exjugador de Colo Colo y River abría el marcador. Y a partir de ahí uno creía que el Millonario iba quizás no a dominar el partido en cuanto al juego en sí, porque si habíamos dicho que Boca había terminado mejor el primer tiempo, quizás no había tantos motivos como para que River se hiciera dueño de la pelota. Pero había pasado lo contrario a lo que había sucedido ante Banfield, y eso es algo que De Michelis había mencionado en la última conferencia de prensa. Él había dicho que hubiera hecho algún cambio más si River se hubiera puesto en ventaja, si River hubiera estado ganando el partido ante el Taladro. Eso no sucedió en ese cotejo, pero logró suceder en este, por lo que ahí De Michelis hizo las modificaciones. ¿Cuál es el problema? Que los que entraron no lo hicieron para nada bien desde el banco de suplentes. Intentó reacomodar el medio con el ingreso de Aliander por Echeverri. Yo no hubiera sacado al Diablito, más allá de que, como dije, me parece que su partido no fue descollante. Tanto Barco como Nacho Fernández estaban en un nivel bastante más bajo que Echeverri, pero algunos dicen que salió porque sufrió un fuerte golpe luego de un empujón que le dieron. De hecho, tuvieron que entrar los médicos para auxiliarlo. Veremos si no tiene ningún problema en jugar los próximos partidos. Yo creo que no va a tener ningún inconveniente, que sale simplemente porque De Michelis quería reacomodar el medio. Para mí no estuvo mal el hecho de reacomodar el medio. Lo que yo no hubiera hecho es sacar a Echeverri, hubiera sacado a Barco o a Nacho Fernández. El ingreso de Aliander era algo que se pedía, y el ingreso de Santana después de la amarilla de Herrera también era algo que se pedía. De hecho, si bien hay muchos cuestionamientos por el hecho de haber puesto a Santana, que es responsable en el tanto de Boca, porque Lautaro Blanco, el lateral izquierdo Ceneice, lo pasó verdaderamente muy fácil. Era cuestión de meterle la pierna para que fuera falta y listo. Después, si te meten el gol en el tiro libre, ya no es responsabilidad solamente tuya. Blanco llegó hasta el fondo, tiró el centro por debajo y Medina terminó empujando la pelota casi sin oposición. Nada que hacer para Armani ni tampoco para los centrales, que estaban esperando que Santana le ganara la posición a Blanco. Por eso mismo, me parece que si bien es verdad que el cambio estuvo bien hecho, no ingresaron bien los futbolistas, y después ya lo que quedó fue el ingreso de Borja para ver si le quedaba una para que pudiera convertir y así ganar el partido. Terminó teniendo una ocasión, pero después nos damos cuenta que Borja no está en la misma sintonía física que el resto, que claramente va a necesitar un día más para ponerse a punto. De hecho, ni siquiera tiene la alta médica, jugó un poco porque únicamente era un River Boca, si no, no jugaba ni siquiera un minuto. Y el final del partido lo único que quedó fue la jugada de Mastantuono y alguna otra jugada más aislada. Ni Boca ni River tuvieron verdaderamente grandes situaciones sobre el final del encuentro. El equipo visitante se conformó con el empate hasta el punto que Boca terminó con 6 defensores. River intentó ganarlo, pero claramente le faltó nafta y que los cambios ingresaran bien en el complemento. Y para terminar, creo que no hay un solo tema del cual se podría hablar y que nos ha dejado este partido. River tiene 6 días para preparar el próximo encuentro ante Talleres de Córdoba, que ya va a pasar a ser un duelo trascendental en la lucha por clasificarse a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Hoy por hoy River sigue en una buena colocación, va a terminar la jornada entre los 4, pero hace 3 partidos que no gana. Empató los últimos 3 duelos y 2 en condición de local. Yo había dicho que ese empate en Tucumán servía si River después sacaba 6 de 6 en el Estadio Monumental. Y no solamente no sacó 6 de 6, sino que no pudo ganarle ni a Banfield ni a Boca. 2 encuentros que tranquilamente podría haber ganado, porque ahora se vienen duelos verdaderamente muy complicados. ¿Qué es lo que le va a tocar en la semana a River? Poner bien físicamente a Borja, que el colombiano se ponga verdaderamente en óptimas condiciones como para que pueda ser titular. River no puede considerar a Borja para tenerlo únicamente media hora, porque si bien es cierto que puede tener una opción y mandarla a guardar, se lo necesita más tiempo. Y sobre todo, la delantera de River, más allá de quienes la compongan, necesita una referencia de área para que el equipo pueda parecerse más al que jugó contra Vélez, contra Riestra o contra Excursionistas. Después habrá que ver qué es lo que sucede con algunas posiciones en las cuales algunos futbolistas siguen en duda. Yo me pregunto, si Herrera y Santana no están teniendo buenos niveles, ¿podría llegar a ingresar Sebastián Boselli en el equipo como sucedió a finales del año pasado? Sobre todo porque este duelo es frente a un Talleres que es un equipo muy pero muy ofensivo y que puede servir tener algo más de marca. Después habrá que ver cómo se para el equipo de mitad de cancha para adelante, porque no puede quedar el medio absolutamente solo. Villagra, sin tener un nivel superador, parecería tener alguna posibilidad más de jugar como titular de número 5, y después hay que
de visualizar bien todas las demás situaciones, porque si vuelve Borja, ¿quién sale? Echeverri se va para afuera, sale Solari después de haber metido el gol, Colidio creo que debería seguir siendo titular, Nacho Fernández y Barco después del mar superclásico que jugaron, ¿van a seguir estando desde el arranque como lo han estado durante todo el semestre? Son decisiones que De Michelis va a tener que tomar y va a tener que acertar. Me parece que esto es lo más importante, porque en definitiva River jugadores tiene, no se puede quejar hoy el DT ni tampoco el hincha de que le faltan futbolistas en el plantel. A lo mejor te puede faltar algún que otro jugador para ser campeón de la Libertadores, eso lo iremos viendo con el tiempo, pero para armar un 11 que sea competitivo en el ámbito local, River debería tener y de sobra. Por eso mismo, esta será una semana verdaderamente importante. No pudiste ganar el Superclásico, es cierto que tampoco lo perdiste, y teniendo en cuenta que no fue el mejor encuentro de River, es algo que no hay que dejar de observar, pero en definitiva los 3 puntos frente a Talleres en Córdoba tienen que quedar sí o sí para el lado de los de Núñez. Y además vuelve las semanas cortas, porque River después de jugar contra Talleres va a estar jugando el miércoles contra Independiente Rivadavia en condición de local, posteriormente visitará Independiente en Avellaneda, después entre semana va a jugar la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, y va a terminar esta seguidilla de cotejo jugando contra Gimnasia en el Monumental. Estos 5 duelos verdaderamente serán muy pero muy importantes, porque van a definir un título y además qué es lo que va a tener que hacer River en la recta final de la Copa Liga Profesional para meterse definitivamente en los playoffs. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, me parece que el Superclásico dejó a muy pocos futbolistas con saldo verdaderamente positivo. La dupla central Colidio y algo de Echeverri. Después Villagra no cometió grandes errores. Obviamente Armani no lo meto ni en la bolsa de lo positivo ni en lo negativo, porque no se destacó ni tampoco tuvo fallos. Pero en definitiva a River le falta más regularidad y continuidad en algunos puestos, porque sinceramente en el próximo cotejo puede haber o ningún cambio o puede haber 5 o 6, dependiendo de cómo los haya visto el DT y cómo los verá durante la semana. Esperemos que las modificaciones sean las óptimas como para que el equipo pueda salir adelante y como para que pueda sobre todo empezar a encontrar una línea de juego que lo lleve a ser uno de los candidatos a quedarse con la Copa Libertadores. Hoy de ninguna manera se puede decir que River es de los mejores equipos de América. Es cierto que tiene muchísimo material como para hacerlo, pero es algo que el técnico tiene que mejorar y los jugadores también tienen que hacer lo propio, porque algunos tienen posibilidades y no terminan aprovechándolas. Veremos qué es lo que sucede durante la semana. Próximo partido, sábado 2 de marzo, frente a Talleres en Córdoba. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.